Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy estudiando la Biblia con propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes, listos para aprender juntos. ¿Cómo está, Telmito? Bien, gracias a Dios. Damos por la vida, la salud, las bendiciones. También saludamos y enviamos bendiciones de parte del Señor Jesucristo a las personas que nos acompañan, están con nosotros estudiando la Biblia. En esta oportunidad vamos a continuar en Lucas capítulo 6, verso 6. El hombre de la mano seca. El Señor Jesús siempre actuando de manera polémica, provocando la reacción de los discípulos o también de los críticos, los religiosos de aquel tiempo, los judíos, fariseos, saduceos, escribas, que ellos siempre estaban ahí siguiéndole a Jesús, unos de corazón, otros como críticos. Vamos a dar lectura a esta historia del hombre de la mano seca. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Listo. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tullida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando. Así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo: «Levántate y párate en medio de todos». El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí: «Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en el día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y después de mirar a todos, Jesús les dijo al hombre: «Extiende la mano». El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. Así es el ser humano, así de egoísta, fanático, legalista en las cosas buenas. Mire, el Señor Jesús, antes de hacer ese milagro, imaginemos este cuadro. El Señor Jesús en la sinagoga, en la congregación, haciendo la pregunta: ¿es bueno hacer las cosas buenas o lo malo en el día de reposo, un día sábado? Y lo llama a una persona, a un hombre que tenía la mano tullida, la mano seca, dice la Escritura. Entonces, y le pregunta a la gente, pero nadie se atrevió a decir absolutamente nada verbalmente, pero sus corazones sí estaban juzgando. Como el Señor Jesús tiene la capacidad de entender, de saber de antemano lo que hay en sus pensamientos, en las intenciones. Entonces, Él lo presenta y imaginémonos que el hombre ahí, ansioso de recibir un milagro, pasó al frente con miedo, todo eso, y el Señor Jesús le da la siguiente orden. En el verso 10, y mirándoles a todos alrededor, poniendo su autoridad de manifiesto ahí en esa asamblea. Esto es importante. Mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él lo extendió su mano y fue sanada, restaurada. Esa mano seca, esa mano que no tenía ninguna fuerza, ninguna facultad para hacer las cosas, en ese momento se restauró. E incluso manifiesta que era la mano derecha. Así es. La mano derecha. Mucha gente, la mayoría podríamos decir, que usamos la mano derecha, que es la más hábil. Claro, somos diestros para comer, para escribir, para hacer las cosas.
había perdido, no sabemos la causa, perdió la movilidad de la mano derecha. Extiende tu mano. Y su mano fue restaurada, fue sanada. ¿Y cuál fue la reacción de la gente que estaba ahí, especialmente de los fariseos, saduceos, escribas? En vez de ponerse feliz, de dar gloria a Dios por esa sanidad, por ese milagro, ellos se llenaron de furor, de ira, de coraje, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Qué podemos hacer con este hombre que quebranta el día de sábado, que no respeta el día de reposo? En lugar de festejar, de dar la gloria a Dios, estaban molestos. Así somos los seres humanos. Y eso es lo que, y entendiendo que él incluso hace un poco antes, un momento antes, pone la pregunta: ¿qué está bien? ¿Hacer el bien, hacer el mal? ¿Dejarle al hombre enfermo o sanarlo en el día de reposo, ¿no? Entonces, pero bueno, así es la mentalidad de la gente, de acusar, señalar e imponer el pensamiento de ellos por encima del bien de los demás, ignorando el bienestar de las demás personas, y en este caso de esta persona que estaba con la mano paralizada. Entonces, seguimos la lección al siguiente episodio. El Señor Jesús, después de hacer todas estas demostraciones, que explicarles sobre el día de reposo, hacer milagros, hacer cosas en días polémicos como el día de reposo, ahora les dice a los discípulos, después de un procedimiento que está escrito ahí, que Él oró mucho para elegir a esos 12 discípulos que Él los llamaría apóstoles. Entonces, en esta lección también vamos a desarrollar esa elección que hizo Jesús para su equipo de trabajo, para cuando Él estaba presente y también para el futuro. Nosotros también tenemos que aplicar esto a nuestras vidas. Por favor, de lectura desde el 12 al 16. Ya. En aquellos días, Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente, llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Ahí vemos la forma de elegir de su equipo de trabajo. Primero, Él hizo un retiro, se fue al monte para orar. Estuvo ahí toda la noche orando, clamando a Dios, pidiéndole dirección. ¿Quiénes deben ser esos miembros del equipo de los 12 apóstoles que tienen que ser parte del presente y el futuro del ministerio de Jesús? Y Dios le respalda, Dios le dice: muy bien, hazlo, tienes mi autorización para que lo... Jesús llamó a los discípulos, y dentro de los discípulos, que había ya mucha gente, lo escogió a 12 de ellos. Llamó a una gran asamblea, podemos deducir, no lo dice la Escritura, podemos deducir, queda implícito, que en medio de esa asamblea escogió a 12, de los cuales llamó apóstoles. Entonces, aplicando la palabra, dice que Dios llama a muchos, pero escoge a pocos. Queremos estar dentro de los escogidos,
como lo fueron los apóstoles. Nosotros deberíamos anhelar ser esos escogidos de entre la multitud para realizar trabajos específicos, una misión que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué le parece, David, esa forma, el método que aplica el Señor Jesús para elegir el equipo de trabajo que Él iba a realizar en presencia y también en ausencia? Claro, a pesar de la naturaleza divina de Él, ¿no? Él no tomó una decisión a buenas y a primeras. Él no dice, él me cae bien, él me cae bien, él me cae... Y eligió al... No, él dejó que sea Dios el que lo guiara mediante el diálogo que él tuvo con Dios para tomar esta decisión que fue trascendental para lo que pudo ser la iglesia después de que él tuvo que partir de aquí, de este mundo terrenal, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante y que deberíamos también nosotros aplicar en nuestras vidas para tomar decisiones, para saber con quién nos juntamos, qué hacemos, a quién elegimos para trabajar con nosotros. Y eso podría yo aportar. No sé, usted qué podría decir también ahí. Por supuesto. Y dentro de la elección el Señor Jesús consideró, y de parte de Dios en común acuerdo con Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, que debería ser una mezcla de hombres. Así es. De todas las profesiones, las actividades, Claro, pescadores, personas, personas, el caso de Simón, en el caso de ellos, también Mateo, un cobrador de impuestos, una persona preparada, podríamos decir un contador, un economista, un ingeniero, algo así. Tomás, un hombre que tenía dudas, no tenía esa capacidad, esa fe, y así. Por aquí también lo vemos a Simón, llamado Zelote. Él era político de izquierda, un patriota que quería la independencia de Israel del yugo romano. Se podría decir en un caso, se podría dar el ejemplo del que fue expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, podríamos ser más o menos en esa tendencia. Así se podría ubicar, ¿no? Claro. Sí, podríamos ponerle como de tendencia de izquierda o patriota que quería el bienestar. El bienestar sincero. Exactamente. Sincero. Y como había algo que ardía en su corazón, eso aprovechó Jesús. Entonces Dios aprovecha la diversidad para esta unidad. Y también él sabía lo que iba a suceder con Judas, el que le hizo la traición, pero él quería darnos una lección a la humanidad de que nosotros tenemos que tener cuidado de los Judas en los ministerios. De pronto, pero todas las cosas ayudan a bien. Nos sorprendemos porque Jesús, él sabía quién iba a traicionarlo en su momento. Claro. Pero sin embargo, él decidió elegirle a él como parte de su equipo. Y él sabía todas las travesuras que hacía. Totalmente. Las travesuras agarrando lo que no le corresponde a Judas, pero él lo permitió. Así es la nobleza, la grandeza, la misericordia, la gracia de Jesús, de Dios, para ellos y para nosotros. Y eso conforme también para que eso ayudó a que se cumpla lo que tenía que suceder, ¿no? Claro. Con Jesús, porque siendo realistas en el caso de nosotros, sabiendo que eso va a pasar, lo desechamos. Exacto. Si nosotros tuviéramos esa revelación de que se va a llevar el dinero, va a ser la división en el ministerio o en el matrimonio, nos va a fallar, nosotros a veces nos empecinamos, que nos enamoramos físicamente, pero no sabemos el futuro. Entonces, de pronto nos sale esa novia
después esposa, celosa, desconfiada y tantas otras cosas que pueden llegar a complicar la vida de la vida matrimonial, la vida familiar y también la vida ministerial. Entonces, nosotros sí tenemos que tomar las precauciones en ese sentido para tomar decisiones sabias. Totalmente, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque yo también comprendo, analizando, seguramente Jesús también tenía límites con Judas. Había cosas que a él seguramente no le decía, no le contaba, sabiendo qué podía pasar, sabiendo lo que iba a suceder, ¿no? Hay cosas a las cuales él no tuvo acceso. Bueno, más o menos podría yo decir, interpretar, al igual que si uno sabe que algo va a pasar con alguien, va a mantener, porque uno lo primordial sería poder deducir cómo va a comportarse, qué puede pasar, para saber hasta dónde uno le da confianza a una persona y en algún momento saber decidir con quién se cuenta y con quién ya no se cuenta. Muy bien. Y esta lección de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, cómo elegir miembros para ministerio, para alguna cosa, también nos quedó una lección bien establecida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 5. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, el negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que los discípulos ya aprendieron la lección, cómo deben elegir miembros para el equipo, para el ministerio. Y vamos a Hechos de los Apóstoles 13:2, dice, ministrándoles, orando, ellos al Señor Jesús en esa reunión, ayunando, el Espíritu dijo, el Espíritu Santo de Dios los dirigió y manifestó: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Él ya los llamó, solamente tenía que ponerles en público, presentarles ante los demás. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron de manera inmediata. Pero para elegir personas para el ministerio, elegir personas para, en este caso, para esposa, para todas esas cosas, tenemos que someternos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. En el verso 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, mire el Espíritu Santo cómo actúa. El Espíritu Santo de Dios les dirige para elegir, y el Espíritu Santo de Dios dirige para enviarlos a cumplir el ministerio. Descendieron a Ceusa y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Todos tenían a Juan por ayudante. Entonces ellos fueron sacados a la luz para llevar adelante el ministerio de llamado. Así como Jesús llamó a sus discípulos en ayuno, en oración, ellos también lo hicieron y salió a flote Bernabé y Saulo. Así es. Qué bueno como se ha podido ir ya ellos aplicando lo que Jesús hizo en su momento para elegir, ¿no? Para elegir a
a los indicados para continuar en la obra. Y luego vemos nosotros que cuando elige también nos da el resultado final. Vayamos a Mateo capítulo 19, 29. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos ofrece para que nosotros decidamos con fuerza seguir a Cristo de todo corazón? Dice, sí, dígale. y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Ahí está la promesa. ¿Cómo lo podríamos explicar un poquito más esta porción de la palabra? No podemos ir a los extremos, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más como herencia y como también se tendrá vida eterna. Entonces, no quiere decir que nosotros abandonemos a la familia, abandonemos a padre, a madre, sino queda en segundo lugar, nada más. Primer lugar, Cristo Jesús. Nosotros al servicio de Cristo para desarrollar el ministerio. No vamos a dejar a esposa, los hijos, Claro, la familia, literal. el trabajo, totalmente no. Queda en segundo lugar. En primer lugar, Dios primero. Luego, nuestras actividades y todo, el ministerio y así. Tenemos que dar prioridades. Es cuestión de poner prioridades. Entonces, no vamos a malinterpretar ni a que la gente entienda mal que nosotros tenemos que dejar todo por seguir a Jesús. No, es el momento de establecer prioridades. Eso podemos entender aquí en este pasaje. Así es. Qué maravilloso poder aprender esto de aquí y que sea práctico para nuestras vidas, para nuestras familias, y también un poquito más llevando este texto es que en la vida cristiana, ¿no? Cuando nos relacionamos con los hermanos, con la comunidad de fe, adquirimos más hermanos, adquirimos más amigos, adquirimos más madres, más padres, y quizás también sea una parte de la promesa que hace Dios para cada uno de nosotros. Muy bien esa aplicación, porque en muchas ocasiones cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y servirle, nuestra familia, no sé, inconsciente o consciente, nos vamos apartando. Ya no es lo mismo que las invitaciones a las fiestas, vamos a hacer a los paseos y todo. Nuestra familia, nuestra primera familia es los hermanos en Cristo. Querramos o no querramos, así es las prioridades. Pero eso no quiere decir, repito, de que nosotros abandonemos totalmente a nuestra familia, al trabajo, a las actividades. No, son prioridades. Y hay un premio, que eso sí que debe quedar bien establecido. Mateo 19, 29. Recibirá 100 veces más de lo que nosotros dejamos. 100 veces más. Entonces, si dejamos a papá en segundo lugar, vamos a recibir 100 padres. Si dejamos a un hermano por algún motivo que nos ponemos en prioridad, vamos a recibir 100 hermanos. Y si dejamos cosas materiales en segundo plano, vamos a recibir 100 veces. Mira, ahí está escrito. No es invento de nosotros, está escrito 100 veces más. Y también heredaremos vida eterna. Claro, vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo: Abba Padre, papito mío, cambiamos de paternidad. No tenemos
un papá celestial. Sí, sería interesante que quizás no se malinterprete eso de dejar al padre o dejar a la madre. No, no. Siempre los hijos van a tener que honrar a su padre y a su madre y no hay cosa que tenga que quitar eso de ahí. No, no hay que malinterpretar ese asunto. ¿Y cómo podríamos explicarlo bien a nuestros amigos? Bien dicho, sí, porque en la enseñanza de la palabra de Dios nunca podemos nosotros tomar fuera de contexto. Así es, exacto. El contexto de la enseñanza de la palabra es todo este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre tenemos que tomar como contexto. Nunca podemos apartar y hablar fuera de contexto. Le tomo el asunto de Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice, y ya no le busque porque no tenemos tiempo, dice, hijos, obedezcan a vuestros padres porque esto es justo. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces nosotros seguimos a Cristo y honramos más a papá, a mamá, a la familia, al pueblo, a todo. Nosotros damos un honor muy grande porque amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos lo que Dios nos ha dado, nos ha creado. Y tenemos que saber que hay una promesa grandiosa, maravillosa, 100 veces más para usted que va a decidir seguir a Cristo. En esta oportunidad termine haciendo la oración para que Dios nos dé la valentía, diciendo, aquí estoy, heme aquí, tome mi vida, estoy listo para ser parte del equipo de Cristo Jesús para llevar adelante la obra. Bueno, gracias Dios te damos por esta oportunidad de compartir, de aprender, Señor, de tu palabra, Señor, que esta porción que hemos aprendido sea llevada en nuestra vida práctica, Señor, que podamos aplicar, Señor, tal como tú hiciste en su momento para elegir a los discípulos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros también tomar buenas decisiones, Señor, que seas tú también eligiéndonos a cada uno de nosotros para seguir adelante, compartir tu palabra, Señor, en cada actividad que realicemos, Señor, que podamos reflejar que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a mejorar, a avanzar y a poder llevar a cabo tu obra, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, bendiciones. Hasta el próximo programa. Nos despedimos. Bendiciones.